¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Crack Café, posteriormente al Clásico y a la victoria de Nacional. 2-0 en un partido que tuvo absolutamente de todo y en un partido que termina ganando la dirigencia de Nacional. La dirigencia de Nacional que estuvo atenta, que ya tenía todo programado, incluso conversado con el entrenador, incluso el técnico, conversado con los jugadores que no iban a estar, como el arquero Martín Rodríguez. En esa charla, mirá Martín, si Uruguay queda eliminado, vamos a ir a buscar a Rochet y el arquero va a ser Sergio Rochet. Y los tres jugadores que trajo Nacional, no incumpliendo ninguna norma ni ninguna ley. Esto no es nuevo. De Arrascaeta jugando en Flamengo, habilitado para jugar en Flamengo. En el 2013 un charter se llevó a Luis Suárez y esto fue avalado por el técnico de la selección nacional. No incumplió y los dirigentes son los grandes ganadores de este clásico del fútbol uruguayo. De hecho, De Courneix va a quedar en la historia, él y por supuesto el resto de la directiva, pero el presidente es De Courneix, como el presidente que fue a buscar a los jugadores y que esos jugadores fueron los que ganaron el clásico, porque los tres fueron determinantes. Rochet en el arco sacando pelotas importantes, en el primer tiempo una del ángulo, el remate del jugador de Peñarol que saca del ángulo el arquero de Nacional, alguna que le tapó a Facundo Torres y al canario Álvarez Martínez. Fue figura Sergio Rochet en un partido que ya vamos a hablar, el cual fue bastante parejo. Y después los goles, Brian Ocampo, que había aparecido poco en el partido, pero que hace un golazo y marca el primer gol, y Camilo Cándido, que pasó a volantear por la zona, por la banda izquierda, después que entró Almeida y termina siendo también un lindo gol para darle la victoria nacional. Los tres jugadores que estaban en Brasil, los tres jugadores que estaban en el hotel y que se generó toda esa situación, terminan dándole la victoria al conjunto de Nacional. Y es más, sumémosle a Facundo Torres, el jugador fue lo mejor que tuvo Peñarol. Creo que el error de la Riera fue no ponerlo de arranque, porque es un jugador desnivelante, distinto, diferente, lo demostró cuando entró en el segundo tiempo y fue lo mejor que tuvo Peñarol en el partido. De hecho, logró sacarle una amarilla atrasante, complicó bastante la borda por la banda. Ya hablaremos de estos dos jugadores porque hicieron también un gran clásico, pero fue el jugador distinto que tuvo Peñarol en el partido. No así Giovanni, pero bueno, de los 5 que vinieron de Brasil, que llegaron de diferente manera, unos en la madrugada, los otros un poco más tarde, cerca del mediodía, el único que no pudo hacer nada diferente fue Giovanni González cuando entró. El resto fueron importantes, ni que hablar. Más importante lo de Nacional por la victoria, pero también Torres demostró que estaba para jugar de arranque, a pesar de haber estado 20 minutos jugando frente a Colombia. Una situación que se generó donde, para evitar seguir hablando de la paupérrima actuación de Uruguay una vez más en la Copa América, para bajar los decibeles, se habla de esto y no se habla de lo que se tiene que hablar, y no se habla de la pésima conferencia de Tavares, donde dice que ya encontró el problema que tiene Uruguay, que es consciente de que hay un inconveniente y que lo encontró el problema. Tavares, por la pérdida de la selección, cuando uno pensaba que de repente podía tener la grandeza de dar un paso al costado. Todo eso para que no se hable de esas cosas y se hable de esta situación. No incumplió absolutamente nada Nacional, los dirigentes fueron vivos. El fútbol, muchas veces decimos, es para vivo dentro de la cancha, también es para vivo y muchas veces se gana en los escritorios. Nacional en este caso no ganó en los escritorios. Nacional fue a anticipar lo que podía pasar. Es más, si esto no pasaba y Uruguay clasificaba, Nacional se iba a quedar, iba a tener una pérdida de $30.000 de que le salió el vuelo charter. Nacional arriesgó muchísimo, le salió obviamente muy barato, porque insisto, los dos goles llegan de dos jugadores que en realidad habían ido a pasear a Brasil porque no sabían, no habían jugado ni siquiera un minuto, cuando el partido de ayer ameritaba por lo menos para que Ocampo jugara un par de minutos. Después también el capitán de la selección diciéndole a los jugadores de Peñarol que no vinieran, dando esos mensajes contradictorios. Increíblemente, el capitán de la selección no pateó un penal. El capitán de la selección le dice eso a los jugadores de Peñarol cuando compañeros suyos, como Suárez en el 2013, han viajado para jugar con sus equipos. Es el doble discurso que viene de arriba y que va hacia abajo. Porque el tema es bien claro. Parece que el fútbol nació en Uruguay en el año 2010. Han vendido humo, tienen una película tan grande que se piensan que el fútbol arrancó con ellos. Volviendo al clásico y a la victoria de la dirigencia nacional, lo que pasó dentro de la cancha, un partido parejo, con 5 situaciones para cada lado, con una muy buena actuación de Rochet en el arco de Nacional, con la buena actuación de Torres cuando ingresó, con un primer tiempo que tuvo solamente 2 situaciones y que ninguno de los dos parecía querer ganar el partido. Fue chato, aburrido, el tiro libre de Peñarol que saca a Rochet del ángulo, una que le roza la borda que saca a Dawson contra el costado y poco más. Nacional cambia mucho cuando entra una vez más D'Alessandro dirige dentro de la cancha, juega bien y dirige dentro de la cancha y por si fuera poco mete.
D'Alessandro. D'Alessandro le cambia a Nacional los partidos cada vez que ingresa, le vino muy bien. El ingreso de Andrés D'Alessandro al equipo tricolor, lo mismo hizo Torres con Peñarol, fueron los mejores minutos desde que arrancó el segundo tiempo hasta el gol de Nacional de Peñarol, que fue superior en ese trámite al rival con, insisto, un Facundo Torres superlativo. Y digo esto, concéntrense en su futuro, tanto Torres como Brian Ocampo. ¿Por qué digo esto? Porque Torres no, pero Ocampo, Cándido y Rochet no van a ser citados más por Tavares. Esta se la va a pagar Tavares, esta la va a hacer pagar Tavares, porque ha terminado con varias carreras. De hecho, Brian Rodríguez es otro que no va a ser citado más porque ni siquiera lo vistió. Concéntrense en sus carreras, Ocampo y Torres, que esto se cae, el imperio se está cayendo a pedazos, se termina el imperio, le queda poco, y ahí va a venir otro técnico que obviamente los va a citar y le va a dar mucho más oportunidades, sobre todo a Brian Ocampo en la selección. Después, el segundo tiempo, siguió siendo parejo con esa entrada de Torres que le dio mucho juego, sobre todo por la banda izquierda, complicó a Trasante, complicó a la borda, fue lo mejor que tuvo Peñarol. Y después Nacional, inteligentemente Capucho, colocando a D'Alessandro a los 11 minutos, le cambió la cara al equipo tricolor. También después de estar ganando 1-0 con ese gol de otro partido, porque vale la pena decir que hasta ahí no había aparecido Campo, pero hace un golazo, se le escapa a Juan Acosta, lo deja pagando y define muy bien. Y después pone Almeida y pasa a volantear a Camilo Cándido por el sector izquierdo. Y aparece un lindo gol de un jugador que no descarten a futuro pueda transformarse también en un volante, más allá de dar una mano o de jugar como lateral en algunos partidos. Para destacar en la victoria de Nacional, algunos jugadores importantes. Ya lo dijimos, lo de Rochet, clave en el triunfo de Nacional. Un arquero que, yo lo dije, para mí podía haber hecho la gran Krul, si no me equivoco el apellido del holandés, que ingresó por Silsen en aquel mundial para atajar penales. Es atajador de penales, no lo hizo, se quedó con 3 cambios. Tavares viajó y respondió. En la última línea, un gran clásico de Guzmán Corujo, que atendió en el arranque al canario Álvarez Martínez y que después ganó por arriba y por abajo. Fue el mejor de la saga de Nacional, acompañó Marichal, correcto partido, jugó, bueno, notable clásico de Cándido, que además después pasa a volantear y convierte el gol. Y después la borda, que generalmente los clásicos los juega bien, de zaguero o de lateral. Cumplió una vez más Matías Laborda jugando un clásico y lo hizo de muy buena forma. Tuvo que bailar con la más fea, que fue marcar a Facundo Torres. En la mitad de la cancha, notable clásico de Facundo Piris. Lo negativo de Nacional fue el bajo rendimiento de Neves, que salió enseguida porque cometió 2 faltas. Algunos dicen que era para otra amarilla y que debió ser expulsado. Es una jugada como para analizar y puede haber 2 lecturas, pero lo cierto es que el técnico enseguida lo saca porque se veía venir que lo iban a expulsar. Es la parte negativa del partido clásico, nadie se acuerda, pero vale mencionarlo. Entró Cantera, lo hizo muy bien, sobre todo el segundo tiempo cuando se asoció con D'Alessandro. Muy buen partido del hombre de los Cerrillos, departamento de Canelones. Trasante pasa desapercibido, pero corrió más kilómetros que todos los que estuvieron en el clásico. Mucha lucha, mucha entrega. Se puede decir que es un jugador clásico, porque no venía jugando, venía alternando. Últimamente sí lo estaba colocando Capucho, lo puso y cumplió. Después Treza por un lado y Ocampo por el otro. Treza venía bien, yo creo que no fue un buen partido o de los mejores partidos de Treza Nacional. También creo que ahí se junta con Neves como lo negativo. Ocampo no había aparecido, pero hace un golazo y es decisivo porque termina dando la victoria Nacional. Y arriba Vergesio, que prácticamente no tuvo juego. Intentó pivotear, le ganó muchas veces Cajelmacher, le ganó también Rodríguez por arriba, por abajo Rodríguez jugó muy mal clásico, pero estamos hablando de Nacional. En definitiva, más o menos por ahí. D'Alessandro siempre es importante, siempre es bueno, entró bien Almeida en Nacional y termina ganando bien el clásico. Más allá de que fue un partido parejo, que de repente el 2-0 es un resultado muy abultado, Nacional termina ganando y es justo ganador. Se van a volver a ver las caras el 15 de julio por Copa Sudamericana, una vez más en el Parque Central. En Peñarol no se destacan ninguno salvo Torres. Partido irregular de muchos de los jugadores de Peñarol. Dawson no tiene responsabilidad en los goles. Me llamó la atención el flojo partido de Carlos Rodríguez jugando con los pies. Parecía nervioso, no se encontraba, erraba pases. Bueno, fue responsable del segundo gol de Nacional. Después quería pelear. El fútbol es otro, se juega con las piernas. Si quieren pelear, vayan a boxear o a hacer artes marciales mixtas. El fútbol se juega con los pies. Flojo partido en general de la última línea de Peñarol.
entró muy mal Juan Acosta y es responsable en el primer gol de Nacional. En la mitad de la cancha no respondieron ni Gargano ni Trindade. Es decir, no hay jugadores para destacar en Peñarol. El canario Álvarez Martínez tiene que aparecer en estos partidos. Tuvo dos y la desaprovechó. Cristian Olivera muy bajo. Bajo Peñarol en sí, con errores también del técnico, porque debió colocar de arranque a Torres, debió poner quizás antes a Toretto para intentar conseguir de repente una jugada ahí sucia para convertir. No lo puso faltando pocos minutos a Toretto en Nahuelpan. Y insisto, Torres fue lo destacable en un Peñarol que no estuvo a la altura, que termina perdiendo un clásico importante para la apertura, que no define nada, que Peñarol no perdió la apertura ni mucho menos, lo quiero remarcar, y que tiene la revancha por Copa Sudamericana. Veremos, y además clásicos decisivos para la Riera. Si la Riera no supera a Nacional y queda fuera de la Sudamericana, la Riera va a dejar de ser el técnico de Peñarol. Como siempre, pueden debatir de fútbol, pueden dejar su like y se pueden suscribir a nuestro canal. Habrá más Crack Café para compartir.